La etapa preescolar se considera de los 2 a los 5 años, en donde los niños ya saben comer solos. Es una época clave para establecer buenos hábitos de alimentación. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, alimentación en el preescolar. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto que nos acompañe de nueva cuenta en un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 24 de febrero del año 2021. Yo soy Jorge Eric Valencia García, agradeciendo como siempre el favor de su atención a este programa que transmitimos desde el campus central de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Como vio al principio de este programa, pues estaremos tratando un tema muy interesante, la alimentación en el preescolar. Para ello tenemos invitadas muy especiales. Antes le doy los números telefónicos para que si tiene alguna pregunta para las especialistas que nos acompañan esta mañana, pues pueda hacerla llegar a través del teléfono 449-910-9260. También tenemos un WhatsApp, el 449-459-2002, y también estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en donde usted puede también dejar sus mensajes, sus preguntas para la licenciada que nos acompaña esta mañana, la licenciada Dalia Valadez Reyes. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. ¿Qué tal, licenciada? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, un gusto estar con ustedes en este programa. Gracias, licenciada. También a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz. ¿Qué tal, licenciada? ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. La licenciada Guadalupe es responsable estatal del componente determinantes personales del Instituto de Salud, de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes. Y bueno, pues para que el público las conozca un poquito, si nos pueden platicar un poco sobre su experiencia, dónde estudiaron, dónde están laborando actualmente, licenciada. Sí, con todo gusto. Bueno, como ya hizo favor de presentarme, la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz, yo soy egresada de esta universidad, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la licenciatura de Nutrición. Actualmente laboro en el Instituto de Servicios de Salud, lo que es el ISEA. Estoy como responsable estatal de programas de salud de nivel federal y del Estado, en este caso el que le compete a nutrición, que como comentábamos hace un momento, el nombre es determinantes personales, pero pues engloba todo lo que es nutrición, alimentación y actividad física en todos los grupos de edad. Y pues también tengo la dicha de ser docente de esta universidad en la licenciatura de nutrición y en algunas otras del área de la salud. Perfecto, muchas gracias. Licenciada Dalia. Hola, ¿qué tal? Pues mi nombre es Dalia Valadez, soy egresada de esta casa de estudios, tengo especialidad en neuropsicología educativa por la Universidad Panamericana y diplomado en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana. Y pues es un gusto estar con ustedes en este programa, compartiendo un poquito sobre el tema de alimentación en el preescolar, que es un tema sumamente importante y pues bueno, estoy en el área de docencia y en la consulta privada. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece si vamos ahora al video que tenemos preparado, que habla sobre por qué es importante tener una buena alimentación? Vamos al siguiente video. Módulo 1. Mide sus porciones. Sesión 1. ¿Por qué es importante tener una alimentación correcta? Una alimentación correcta es indispensable para el sano crecimiento y desarrollo de los niños, ayudando a prevenir problemas como desnutrición, obesidad, enfermedades crónicas en su vida futura. En esta sesión, los niños aprenderán la importancia de consumir todos los nutrimentos necesarios para estar bien, cuidando de que su alimentación sea completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada. Una alimentación completa se refiere a que debe contener todos los nutrimentos a través de los diferentes grupos de alimentos. Equilibrada hace alusión a que los nutrimentos deben guardar proporciones adecuadas entre sí, es decir, de todo un poco sin restringir ningún grupo.
Inocua implica que se debe tener mucho cuidado con la higiene para prevenir infecciones. Suficiente se refiere a que debe cubrir todas las necesidades nutrimentales, es decir, sin comer poco ni en exceso. Variada, pues se deben seleccionar alimentos diferentes en cada una de las comidas para evitar consumir los mismos todos los días. Y adecuada, porque la alimentación debe ir acorde a los gustos, a las costumbres y a la cultura de cada lugar. Recuerda que comer poco o eliminar algunos alimentos de la dieta crea problemas de desnutrición y si nos sobrealimentamos tendremos un peso mayor al adecuado. Por eso es importante realizar todos los días 3 comidas principales, desayuno, comida y cena, y 2 refrigerios, uno a mediodía y otro a media tarde para estar saludables. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas que hagan el proceso más dinámico e interesante para los niños. Consulta el fichero Nutrir para su desarrollo. Gracias por contribuir a crear un mejor futuro y ser parte de Nutrir Niños Saludables de Nestlé. Muy bien, pues vamos a iniciar con la licenciada Dulce Guadalupe Macías, que nos platique un poco sobre por qué es importante tener una alimentación correcta. Muy bien, si bien ya lo comentaban en la cápsula que tuvimos oportunidad de escuchar y de ver, la alimentación correcta para nosotros en nutrición es un concepto que engloba justamente 6 características principales que abarcan todo lo que es importante para una buena alimentación y una buena nutrición en cualquier grupo de edad, en este caso pues aplicando a la edad preescolar. Es muy importante esta etapa de la vida, considero yo que es de las más importantes, sobre todo por la formación de los hábitos y inculcarle a los niños las buenas decisiones o los conocimientos para que ellos puedan tener una alimentación correcta, que obviamente es una buena nutrición, y así crezcan saludables, cumplan con este proceso tan importante que también ellos están viviendo, que es el desarrollo, continúan en crecimiento, y entonces pues así obviamente en edades adultas, en edades futuras, pues puedan ellos evitar lo que son las enfermedades crónicas o algún tipo de patología que pueda complicar su salud. Entonces esta etapa es muy importante que nosotros enseñemos y eduquemos a los niños a tener una alimentación correcta, que sea, ya bien lo decían, inocua, equilibrada, balanceada, adecuada, suficiente, para que puedan tener las herramientas y crecer saludables. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, ¿es diferente la alimentación en cada etapa de nuestras vidas, licenciada? Sí, claro, yo creo que ese punto es muy importante de tocar. La etapa de preescolar es una etapa, por ejemplo, que tenemos que poner especial cuidado en diferentes tipos de requerimientos, ¿no? En la cuestión del omega 3, por ejemplo, que es uno de los componentes básicos que debe de llevar la alimentación en el preescolar, y sobre todo, pues bueno, verificar esta parte de que los niños necesitan el aporte de calcio, necesitan el aporte de hierro, necesitan el aporte de omega 3, y que obviamente cada etapa de la vida, pues bueno, va a tener efecto sobre los requerimientos que requiere de manera pues dividida, ¿no? En el adulto posiblemente tenemos que tener cuidado en la parte de el calcio, también llevar una parte de omega 3, sin embargo, pues el requerimiento es diferente si hablamos de un adulto, si hablamos de un niño, ¿no? Entonces, ese es un punto muy importante. ¿Cómo se clasifican en el grupo de edades esta alimentación? Pues bueno, esto va a depender sobre todo de los diferentes requerimientos energéticos, que diciéndolo en palabras un poquito más sencillas, serían las calorías que nosotros por grupo de edad necesitamos, y como bien lo decía mi compañera, los nutrientes que tenemos que destacar, aumentar o reforzar según la etapa de la vida, ¿no? En el caso del niño preescolar, pues nosotros tenemos que hacer un análisis de cuáles son sus necesidades energéticas para que él pueda continuar con su crecimiento y desarrollo, y hacer énfasis en que la alimentación que ellos estén llevando cubra o cumpla con todos los nutrientes como son la vitamina, o sea, todas las vitaminas A, D, C, el calcio, hierro, zinc, complejo B, para que pueda estar completa y se pueda cubrir con toda esta parte. Uh-huh. Ya hablábamos de esta etapa de preescolar, pero ¿cuáles serían algunas de esas características de los niños en esa etapa en cuanto a alimentación, podríamos decirlo?
Bueno, en la etapa de lo que viene siendo las características de esta etapa, bueno, tenemos una etapa que es de crecimiento latente, ¿no? Le llamamos nosotros un crecimiento latente, un crecimiento constante, es decir, en la vida del ser humano tenemos 3 épocas en donde tenemos un crecimiento más rápido, que es la vida prenatal, la parte de los primeros 2 años de vida y posteriormente la parte de la adolescencia. Sin embargo, en esta etapa de preescolar, en esta etapa se maneja la constancia en el crecimiento, ¿no? Es decir, van a crecer, van a estar subiendo de peso, pero de manera más constante. Entonces, realmente en esta etapa la alimentación surge un papel muy importante porque empezamos a tener en cuenta que aquí los niños deben de tener una relación muy positiva con los alimentos, ¿no? La cuestión de que los involucremos en la parte de la preparación de alimentos, en casa, que les estemos exponiendo alimentos de diferentes variedades, pues es muy importante en esta etapa. Y precisamente, ¿cómo es la relación de los niños con los alimentos en esta etapa? Justamente, pues bueno, la realidad es que nosotros lo vemos y tenemos que ser muy honestos. La población mexicana, desgraciadamente, creo yo que carecemos de una cultura correcta de alimentación. Creo que nos falta mucho reforzar la parte de la reeducación en alimentación y más que obviamente practicar y trabajar con los niños, pero sobre todo con los padres de familia, porque como lo veíamos ya, la alimentación en los niños muchas veces pues caemos en tendencias de premios y castigos y empezamos a satanizar algunos alimentos y empezamos a idolatrar otros alimentos que pues principalmente o la mayoría de las veces son los alimentos procesados que tienen altos contenidos de energía y altos contenidos de azúcares, etcétera. Entonces es por eso que si nosotros no damos esta buena educación temprana de cuáles son los alimentos que se deben de consumir en mayor cantidad, que en este caso son principalmente verduras, frutas, cereales integrales, las leguminosas, el consumo de agua simple potable, pues evitar que enseñemos a los niños a que prefieran los alimentos procesados, que es justamente lo que a veces sucede. Claro, así es. Les recordamos que las líneas telefónicas están a su disposición para si tiene usted alguna pregunta con nuestras invitadas de esta mañana en Cuidando Mi Salud, puede hacerlo el 449-910-9260, también el WhatsApp 449-459-2002. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos de regreso en Cuidando Mi Salud. Vamos a pasar ahora a otro video que les tenemos preparado para esta mañana que habla sobre el plato del bien comer. Módulo 1. Mide sus porciones. Sesión 2. El plato del bien comer. Medir y combinar las porciones de alimentos que se consumen a diario es fundamental para lograr un desarrollo físico y mental adecuado. En esta sesión, los niños aprenderán que utilizando el plato del bien comer tendrán una alimentación completa y suficiente, pues lo que coman integrará los 3 principales grupos de alimentos. Estos grupos los podemos dividir en verduras y frutas, cereales y tubérculos y leguminosas y alimentos de origen animal. Así, al incluir un alimento de cada grupo dentro de cada una de las 3 comidas principales, se logrará que éstas sean completas. Además, para que la alimentación sea suficiente, se debe cuidar que los alimentos de cada grupo guarden una correcta proporción entre sí. Para conseguir esta proporción, es recomendable medir las porciones de alimento de acuerdo a la edad, al género, al peso, a la estatura y a la actividad física. Por ejemplo, se aconseja que con niños escolares se utilice un plato de 17 centímetros y que la proporción del grupo de alimentos sea 50% verduras y frutas, 25% de cereales y sus derivados y 25% de leguminosas y alimentos de origen animal. A fin de reforzar el aprendizaje, te recomendamos que complementes la sesión con actividades como manualidades, juegos y recetas que hagan el proceso más dinámico e interesante para los niños. Consulta el fichero Nutrir para su desarrollo. Gracias por contribuir a crear un mejor futuro y ser parte de Nutrir Niños Saludables de Nestlé.
Bueno, más adelante en el programa nos estarán hablando sobre este plato del bien comer, pero bueno, nos gustaría que nos platicara un poco, licenciada Dalia, ¿cuál sería el objetivo de la alimentación en un niño de edad preescolar? El objetivo que vamos a estar manejando va a ser el tener una relación, el que el niño haga una relación positiva con los alimentos, el que esté lo que viene siendo lo más involucrado hacia su alimentación para que de esta manera pueda aceptar de manera asertiva cada uno de los grupos de alimentos. Aquí la parte de la alimentación, como nos menciona el video, juega un papel importante dentro de esta gráfica que nos plantea la norma acerca del plato del bien comer, que lo divide en 3 grupos. Entonces, esa es la parte en donde, pues bueno, en el preescolar tenemos que trabajar mucho junto con los padres para que tengamos una buena alimentación y fomentar hábitos de alimentación favorables, ¿no? Que involucren la parte de un crecimiento, un desarrollo de manera efectiva. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían en este caso los requerimientos nutricionales de un niño en esta etapa de edad preescolar? Pues esto sí podría llegar a ser un poquito variable, ¿no? Esta pregunta de los requerimientos, porque como sabemos, para nosotros poder calcular los requerimientos específicos, tanto de energía como de nutrientes, de un niño, pues se tiene que hacer una evaluación específica, o sea, una evaluación individualizada. ¿Esto por qué? Porque pues obviamente tenemos que contemplar qué edad tiene el niño, independientemente, sabemos la etapa preescolar pues abarca varios años. Tenemos que saber cuánto pesa, cuánto mide y algunos otros factores que puedan estar interviniendo, como los antecedentes familiares, si hay desnutrición, sobrepeso. Entonces, en base a todas estas características y incluso más, nosotros podemos determinar cuáles van a ser los requerimientos, tanto de energía como de nutrientes, que nosotros podemos aconsejar. Pero de manera muy general, para brindar orientación alimentaria en esta etapa, me parece una buena estrategia y herramienta el poder medir, el poder hacer mención de la medición de las porciones, ¿sí? Aquí nosotros podemos hacer o manejar lo que es el plato, como bien lo decían en la cápsula, me pareció muy interesante, un plato de 17 centímetros, que esto hace que más o menos podamos tener una idea de cuál es la cantidad que le tengo que servir a mi hijo. Si bien sabemos ya que tiene que ser las verduras, las frutas un 50% y los demás grupos de cereales y leguminosas y alimentos de origen animal, pero las porciones y las cantidades, creo que esto nos podría mucho más ayudar a saber la cantidad de alimento que le tengo que dar a mi hijo. Muy bien. Y bueno, ¿qué importancia tienen los productos lácteos en esta etapa? No, o sea, realmente la parte de los productos lácteos yo creo que juegan un papel importante, ¿no? Sobre todo en la situación del calcio. El calcio que le va a proporcionar a los niños en esta etapa, tanto el calcio como la vitamina D que trae estos productos, ¿no? Se le recomienda la parte de 1 a 2 porciones alrededor del día, dependiendo de, ya lo decía mi colega, dependiendo del grupo de edad, es decir, tenemos que informar esas porciones de manera específica, de los años que tiene el preescolar y verificar las porciones que se le tienen que dar de cada grupo de alimento. En este caso, de los lácteos se recomienda alrededor de 2 porciones y podemos estar involucrando la parte del lácteo, por ejemplo, y todos los derivados como es el yogur natural sin azúcar, que puede ser uno de los favorables para que podamos estarlos utilizando en esta etapa. Y bueno, considerando una pirámide nutricional, ¿qué alimentos son los principales en esta etapa y cuáles serían los menos importantes que los tendríamos que dejar de lado? Así es, aquí esta pregunta sí lo platicábamos, creo que más que la pirámide, si bien hay que resaltar esa parte, para nosotros en México la guía de orientación alimentaria es el plato del bien comer, pero creo que más bien la pregunta va orientada para que la gente pueda saber en una categorizando qué es lo malo y qué es lo bueno, ¿no? Entonces, si nosotros tomáramos como base lo más importante o lo que más tenemos que consumir, pues la recomendación obviamente sería las verduras y las frutas, que en el plato, pues como lo vimos, es el 50% de la alimentación, entonces tiene que ser lo más grande que se consuma. De ahí nosotros tenemos que seguir con lo que son los cereales, ¿sí? Que aquí los cereales, pues obviamente es tortilla, pan, cereales de caja, arroz, pastas, avena, etcétera.
este sería pues a lo mejor un 25% u otro pedacito de nuestra pirámide si lo queremos traspolar a esta parte. Y lo último sería lo que son los alimentos de origen animal y las leguminosas, que es ese último pedacito que nosotros debemos de incluir estrictamente en la alimentación, y sí podemos dejar por ahí un huequito, a lo mejor para la puntita nada más para algunos extras de los alimentos, pero si lo vemos de forma estricta, lo que son los alimentos procesados no entran dentro de las recomendaciones de la alimentación en México. Y también sí agregaría yo, no sé si abajo o dónde lo pondría en una pirámide, pero el agua natural simple como parte fundamental de la alimentación. Claro, todavía tenemos esa idea y de la gente mayor, que es que la alimentación debe ser leche, carne y huevo. Sí. Pero en este caso, bueno, ya cambió totalmente. Y se está cambiando totalmente esta perspectiva. Hablaban ya de las carnes, los pescados, el huevo. ¿Cómo debe de consumirse? Realmente en esta parte el plato, como nos comenta la maestra Dulce, pues es una parte en donde, bueno, tenemos el plato del bien comer, tenemos verduras y frutas, tenemos los cereales, pero también en nuestra parte tenemos lo que viene siendo las leguminosas y alimentos de origen animal, ¿no? En este contexto podemos estar manejando, por ejemplo, alrededor de una porción de leguminosa. La parte de alimento de origen animal también podemos estarla incluyendo dentro del plan de alimentación del niño. Obviamente sabemos que en esta etapa los niños tienen una especial característica para la aceptación, ¿no? La aceptación de los alimentos. Sobre todo que en estos niños, por ejemplo, suele pasar que si le damos el trozo de carne literal seco, no lo va a consumir. Y muchas de las veces en consulta me dicen las mamás, oye, es que yo creo que mi niño es vegano, ¿no? O es vegetariano, o es porque no consume la carne, ¿no? Entonces, realmente más que no quererla consumir es el hecho de cómo se la estamos ofreciendo. Entonces, ese es un punto clave, que en esta etapa a los niños se les favorece mucho ese bolo alimenticio que nosotros le llamamos de manera blanda, de manera un poquito más jugosa, que tenga un poquito más de caldo, así lo va a aceptar de una manera más específica. El huevo lo podemos estar incluyendo dentro del plan de alimentación de nuestros niños. El pescado sin duda es uno de los temas importantes que podemos estar utilizando, la parte de pescado, salmón, 2 veces por semana. Ya nos hablaba del omega 3, sí, ¿no? El omega 3, exactamente. Mucho. El omega 3 es obviamente uno de los ácidos grasos que nos ayudan para el desarrollo neuronal, y entonces es importantísimo que en esta etapa, sobre todo en lo que viene siendo los primeros 3 años de vida, estemos fomentando el DHA, ¿no? Que ese es un ácido graso importante para el desarrollo neuronal en los niños. Entonces, ese es un punto muy importante y clave que tenemos que manejar, tener variedad, no nada más casarnos con la parte de lo que nos comentaba, la carne, no, realmente estar manejando la cuestión del pescado, la cuestión de lo que viene siendo el salmón, si se tiene la posibilidad económica de comprarlo, pero si no es así, se puede sustituir este salmón por algunos otros alimentos que nos tienen también contenido de omega 3, que es importante para esta etapa. Y bueno, en esta etapa es muy complicado darles, por ejemplo, mariscos, ¿no? Y también es bueno que se les dé mariscos en esta etapa a los infantes. Se puede incluir realmente la etapa de la vida en donde se tiene que ser cuidadoso con estos alimentos por el tema de las alergias alimentarias, es antes del año de edad. Una vez que el niño, si no hay antecedentes de alergias alimentarias en la familia, en los padres, en abuelos, tíos, después del año de edad nosotros podemos ir agregando poco a poco los alimentos alergénicos, en donde entra lo que son los mariscos, los pescados, ¿sí? Y poco a poco ir viendo la aceptación y tolerancia. Entonces, ya específicamente que estamos hablando del preescolar, pues de los 2 a los 5 años perfectamente se pueden incluir. Obviamente sí estar vigilando que no vaya a haber alguna tipo de reacción, y de ser así, pues poderlo destacar o detectar si hay alguna alergia alimentaria, pero si no es así, no hay ningún problema, y al contrario, pues tendrán los beneficios justamente de estos alimentos. Sabemos que no va a ser lo que comerán todos los días los mariscos, entonces podría ser de manera esporádica incluirlos en la alimentación y no hay ningún problema. Muy bien. Platicábamos sobre esto de las verduras y las hortalizas, que ocupan un espacio muy importante en este plato del bien comer. ¿Qué aportan a los niños en esta etapa? Aquí la parte del grupo de verduras y frutas aportan en los niños las vitaminas y los minerales que ellos requieren. Nosotros le llamamos como alimentos reguladores.
¿no? Estos alimentos reguladores nos proporcionan esta parte de vitaminas y minerales que el niño requiera. Pero ojo, realmente en esta etapa a veces tenemos esa dificultad con los niños porque no las aceptan, ¿no? Porque a lo mejor mamá nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que no está aceptando bien la verdura, pero realmente tenemos que ver cuál es el panorama de alimentación que tuvo el bebé o el niño, ya en este caso, yo los veo pequeños, pero ya es un niño. Realmente, pues bueno, tenemos que ver la parte de cómo fue su alimentación complementaria, ¿no? Cómo fue su alimentación complementaria, cómo fue la alimentación de la madre. Tenemos que ahondar en ver estos hábitos de alimentación que tuvieron que ver con la parte también de la aceptación. Y un punto clave aquí es que podamos estar manejando la parte de las porciones adecuadas en estos niños con una calidad adecuada de consistencia, que no se las demos como literal, a veces que la mamá arrima la verdura con una consistencia aguada, que a lo mejor no la va a aceptar de manera agradable, entonces hay que darle esos alimentos atractivos, ¿no? Que le llamen la atención con colores vivos, que los acerquemos muchísimo más a esta parte de la variedad de alimentos. Muy bien, y bueno, también hay frutas muy especiales que no pueden consumir en esta etapa, o todas las frutas son consideradas buenas para los niños. Así es, realmente ya en esta parte de la etapa preescolar nosotros ya cruzamos esa parte de las frutas que ya no son adecuadas o que tendríamos que tener ciertos cuidados, como por ejemplo son los cítricos, lo mencionaba antes del año de edad, que es en donde se tendría que cuidar. En esta parte de 2 a 5 años se tiene que incluir la mayor variedad de alimentos, en este caso frutas, para poder alcanzar y cubrir con las necesidades de vitaminas y minerales principalmente que necesitan nuestros niños para poder crecer de manera correcta, continuar con su desarrollo, y además porque las verduras y las frutas no solamente contienen vitaminas y minerales, sino que también contienen un alto aporte de fibra, que eso también es fundamental para los niños, para que tengan una buena salud digestiva, y además contienen altos contenidos de agua, que eso también es muy benéfico para los niños, ¿sí? Y realmente también si nos vamos también por la parte de la familia, de la canasta básica, pues yo siempre lo he dicho, las verduras y las frutas es lo más bueno, bonito y barato que tenemos a la mano, porque pues van a ser también de un costo más accesible si aprovechamos las verduras y las frutas de temporada, que eso es lo que también nos va a ayudar bastante. Aprovechar esa parte de lo que la misma naturaleza nos va dando, que incluso va muy relacionado con las necesidades que el cuerpo va teniendo. Por ejemplo, rápidamente por mencionar algo, en diciembre, que es cuando nosotros tenemos la parte de la temporada de fríos, que necesitamos reforzar el sistema inmunológico, pues tenemos a la mano lo que es la guayaba, la naranja, no sé, varias frutas y varias verduras que se dan en esta temporada, que justamente nos ayudan a favorecer y a reforzar el sistema inmune. ¿Los jugos son recomendables? ¿Los jugos de fruta naturales son recomendables? Aquí lo que se recomienda es la fruta de manera entera, por el aporte de la fibra. Así es. Porque realmente los jugos pues tienen un contenido alto en azúcares, ¿no? Entonces realmente aquí lo que se le recomienda es que estemos manejando la parte de la fruta. Otro punto importante que tenemos que resaltar es la forma. La forma es un punto en el que tenemos que cuidar mucho. Muchas de las veces creemos que porque ya estamos hablando de un niño que tiene todo lo que viene siendo sus dientitos, puede masticar pues los alimentos y no le va a pasar nada y denle el alimento así. Realmente tenemos que, por ejemplo, con cuestión a la uva, tenemos que trocearla, tenemos que darla de manera adecuada para que no pueda surgir algún efecto de, por ejemplo, alguna situación de asfixia o ahogamiento en los niños. Eso es importante porque realmente sí hay accidentes en base a cómo le das el alimento al niño. Entonces eso tenemos que cuidar porque a veces la mamá suele pasar o el cuidador suele pasar que dice, no le va a pasar nada, denlo, o sea, denle la uva, ya está grande. Y no sabemos que obviamente la parte de la masticación madura hasta la adolescencia. Entonces ese es un punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Perfecto. Vamos a hacer otra pequeña pausa, pero no se vaya, continuamos con más de Cuidando mi Salud.
Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Vamos a pasar ahora a la cápsula que nos proporciona el Departamento de Nutrición, que habla sobre microbioma, ejercicio y nutrición. Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de una cápsula muy interesante, microbioma, ejercicio y nutrición. En esta cápsula vamos a hablar cómo el microbioma se conforma por una serie de microorganismos que habitan en nuestro ser, en nuestro intestino, en toda la mucosa de los pulmones, y que esta va a determinar una serie de cambios muy importantes a nivel de nuestras funciones. Si este microbioma se encuentra, o esta cantidad de microbios se encuentra en un balance adecuado, nuestro cuerpo va a tener una función plena a nivel de diferentes funciones, gastrointestinal principalmente e inmunológica. Entonces vamos a hablar cómo esta serie de microorganismos, desde que el ser humano habitó esta tierra, ha tenido diferentes cambios. El hecho de tener una adecuada alimentación nos permite mantener ese balance adecuado. La fibra, que se conforma principalmente de frutas, verduras, cereales integrales, va a propiciar que ese balance que tenemos en nuestros microorganismos vaya a hacer ese microbioma sea fundamental, importante para que regule nuestro sistema inmune y la función intestinal. Si nosotros tenemos de lado el ejercicio, un ejercicio que nos permita permanecer adecuadamente en una intensidad baja, moderada de la práctica del ejercicio, vamos a lograr que ese microbioma, aparte de la nutrición, tenga un balance pleno, y con esto el cuerpo revitalice el sistema inmune y así podamos prevenir muchas enfermedades. El ejercicio intenso, por el otro lado, tiene efectos muy negativos cuando se practica en intervalos de muy larga duración y a muy grande intensidad, por lo cual vamos a recomendar para fortalecer nuestro sistema inmune una nutrición que nos vitalice ese microbioma, así como un ejercicio de baja a moderada intensidad que nos pueda llegar a tener la prevención de muchas enfermedades. Un ejemplo, pues, para mejorar nuestro microbioma a partir del ejercicio sería caminar, andar en bicicleta y hacer cualquier tipo de ejercicio en cual nuestra respiración jamás se agite. Y complementándolo pues con el lado de la nutrición, hay que comer de 3 a 5 frutas y algún tipo de ensalada cruda o cocida durante el día. Eso es un consejo de parte de un nutriólogo. Muchas gracias. Pues muy interesante. ¿Qué les pareció el video? Excelente, muy bien, muy buenos consejos. Así es. Bueno, vamos a continuar con el tema que estamos tratando esta mañana sobre la alimentación en los niños de preescolar. Y bueno, hablábamos un poco en el bloque anterior de las bebidas, de los jugos. Pero, ¿qué otras bebidas son las que pues no tendrían que consumir estos niños en estas edades? ¿Y cuáles sí? Ok, bueno, pues realmente creo que es muy bien sabido por la mayoría de nosotros, y más ahora con este cambio en el etiquetado de los productos, tanto alimentos como bebidas, que principalmente, como ya bien lo mencionaba mi compañera Dalia, los jugos ni naturales ni industrializados. Sí quiero hacer ahí un comentario. Nosotros, por ejemplo, en la Secretaría de Salud teníamos, bueno, ahorita obviamente por pandemia no hemos podido realizar estas actividades, pero acudir a las escuelas a hacer una valoración de cómo es la alimentación de los niños. Y me atrevería a decir que el 80 o el 90% de los niños de primaria, en sus loncheras a todos les mandan algún jugo de cualquier marca, de frutas o de lo que sea. Y esto porque muchas veces los padres de familia o cuidadores tienen la creencia de que se les está enviando una fruta como tal, pero la realidad es de que estos productos son principalmente azúcares simples, además de conservadores y otros productos. Entonces, pues no es recomendable los jugos ni naturales ni industrializados, ¿sí? Porque son altas cantidades de azúcar, y además mucho menos las bebidas energéticas que también algunos de los niños empiezan a querer consumir,
o lo que son los refrescos de cualquier tipo, pues no se recomiendan porque únicamente están aportando excesos de azúcar, excesos de energía y no contienen ninguna vitamina, ningún mineral benéfico para la salud. Y pues si nosotros vamos a darles alguna bebida, recomendar, como lo he dicho ya, el agua simple potable, o en su defecto podemos preparar algún agua de fruta de temporada de preferencia, cuidando la cantidad de azúcar que se le va a añadir, o de preferencia no añadir azúcar extra, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces nos enfocamos nada más en los alimentos de los niños que tienen altos contenidos de azúcares, de grasas, y dejamos a un lado las bebidas, que muchas veces las bebidas son los que nos están aportando ese extra de calorías que hacen que los niños tengan problemas, por ejemplo, de sobrepeso u obesidad. Muy bien. Y bueno, ¿cuántas comidas al día debe hacer un niño de preescolar? Regularmente el niño preescolar está manejando tres tiempos de comida principales, más 1 o 2 colaciones. Entonces realmente aquí la parte de los alimentos es que cada grupo ahora sí que el desayuno, la comida y la cena, pues tiene que formar la parte de los 5 grupos o los 3 grupos que comúnmente estamos acostumbrados a ver en el plato del bien comer, y los 5 grupos que nos dice el plato de los niños en Harvard, ¿no? Que nos dice que, bueno, tiene que tener la parte de lo que viene siendo sus frutas, su verdura, su cereal, grasa de buena calidad, la parte de su proteína adecuadamente y la parte de la leguminosa. Entonces, realmente es importante tener en cuenta los 3 grupos, los 3 platillos principales y 1 o 2 colaciones. Claro. Sobre las cantidades, bueno, ya hablábamos un poco sobre esto, pero muchas veces se les sirve como a un adulto, ¿no? Y les decimos, si no lo terminas, no sales a jugar o no ves la televisión, ¿no? Entonces, también, ¿qué cantidades son las apropiadas para los niños? Sí, eso que menciona creo que es fundamental, el tener claro que un niño nunca va a comer lo mismo que un adulto. ¿Sí? Entonces, las porciones que nosotros debemos manejar en la etapa preescolar es fundamental, porque recordemos que si desde pequeños nosotros empezamos a forzar que el niño coma más de lo que necesita o de lo que requiere, pues obviamente el estómago, a final de cuentas, es un músculo que se va a ir adaptando y el cuerpo pues va haciendo que crezca, y entonces por eso va a ir pidiendo más grandes porciones o cantidades según vaya desarrollándose. Entonces, es fundamental cuidar las porciones. Es por eso que, bueno, se recomienda que se acuda con un nutriólogo para que se especifiquen las cantidades específicas que mi niño requiere de comer, y si no, basarnos en lo que nosotros tenemos de información justamente que nos marca el plato del bien comer, o lo que veíamos de las diferentes cápsulas, que es cuidar, o sea, por ejemplo, que vaya a todos los grupos de alimentos y que el plato que yo le sirva, si a lo mejor yo me voy a servir el plato más grande, a lo mejor a él el más pequeño, trocitos un poco más pequeños y porciones más pequeñas, pero abarcando todos los grupos de alimentos que se deben de consumir. Entonces ahí sí va a variar, tener en cuenta eso, que no deben de comer lo mismo que un adulto, y sí reducir un poco las cantidades, pero siempre cuidando que sea lo suficiente pero tampoco en exceso, ¿verdad? Exactamente, cuando piden más. Ahí sí valdría la pena ver qué grupo de alimento están pidiendo, porque la mayoría de las veces, si piden verduras, adelante, ¿no? Les volvemos a servir las que quieran, pero si por ejemplo nos piden más espagueti o más, por ejemplo, que es de los grupos de los cereales, valdría la pena sí mesurar o cuidar un poco que sea pues a lo mejor una cantidad un poco más pequeña, porque ahí es entonces en donde caemos en el exceso de ciertos grupos de alimentos que pueden hacer que haya problemas de sobrepeso u obesidad. Entonces sí cuidar esa parte, si piden un poco más pues hacerlo, pero de manera un poquito controlada, y si es el grupo de las verduras y las frutas, sobre todo en el de las verduras, con toda la libertad, adelante, y que repita. Claro. Ya nos platicaba, licenciada Dalia, sobre los colores, sobre las texturas de los alimentos, pero ¿qué sucede con el ambiente? ¿Cómo debe ser un ambiente para que un niño pues coma de la mejor manera? Sí, deberá de ser obviamente la parte de un ambiente positivo, cómodo para el niño, que esté en familia, que le estén obviamente dentro de lo que viene siendo los hábitos de alimentación, fomentando de manera efectiva esta parte, y sobre todo que bueno, el ambiente sea muy, muy agradable, ¿no? Ese es un punto clave que debemos de considerar. La paciencia es una de las características que debe de tener la mamá, ¿no?
en la parte de que debe de ser paciente, porque algunas veces los padres regularmente me dicen, oye, pero es que se llena y me estresa. Pues es que un niño aprende, o sea, tiene que aprender a consumir el alimento. Hay veces que se le va a caer porque a lo mejor todavía no domina bien la parte de la cucharita, y entonces hay veces que se va a llenar, ¿no? Entonces hay que dejarlo que lo explore, porque si la mamá lo regaña y le dice, ¿por qué te llenaste? Pues es un punto en el que a lo mejor el niño hasta le va a tener como una aberración a la hora de la comida, ¿no? Entonces ese es un punto clave que tenemos que cuidar mucho en la hora de que le estemos fomentando pues estos hábitos de manera favorable a los niños. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles serían los alimentos que de plano sí no están aconsejados para los niños? Pues en la etapa preescolar, de los principales que yo podría decirles es pues la cafeína. Obviamente no sería una bebida recomendable para los niños, sobre todo porque pues ellos están todavía en crecimiento y desarrollo y pueden estimular y pueden ser incluso nocivas. De preferencia todos los productos y los edulcorantes, sobre todo que son los productos light, pues realmente no están recomendados en los niños, ¿sí? Todos los que son los alimentos procesados o altamente procesados, que contienen muchísimas cantidades de azúcares, de grasas, y que tienen muchísimos conservadores, incluso colorantes artificiales, que realmente de alimento real, si lo podemos decir de alguna manera, pues es muy poco lo que contienen. Entonces todos estos productos yo son los que sí dejaría fuera. Las bebidas energéticas o que están tan de moda a veces, que son las venden como bebidas deportivas, que en realidad pues además de tener sustancias que pueden ser pues nocivas para la salud en el caso de los niños, también tienen altas cantidades o concentraciones de azúcar. Entonces sería otra de las cuestiones que yo evitaría, y pues en general todo lo que esté altamente procesado. Yo agregaría la parte del sodio, la parte de los embutidos, ¿no? Esa es una parte que tenemos que cuidar mucho, porque cree la mamá que a lo mejor el embutido, la salchicha, el jamón, pues es un alimento que a lo mejor le podemos estar dando a libre demanda, y no es así. O sea, realmente yo en lo particular, yo digo embutido no a los niños, no al preescolar. Y que además todos los productos procesados, claro, el conservador natural es el sodio. Entonces pues volvemos a caer en esto de la insistencia de los productos procesados. Cualquier producto que esté envasado, en lata, en bolsa, en cualquier presentación, mientras esté sellado, va a tener un contenido de sodio, y eso incrementa pues obviamente las cantidades de sodio que se consumen en un día. Hay que leer muy bien la parte del etiquetado. Ese es un punto importante que a lo mejor no estamos acostumbrados como población, pero sí tenemos que tener esta orientación. La parte de leer ese etiquetado que traen los productos, y que no nada más fijarnos en la parte de los sellos, ¿no? O de los octágonos que actualmente tiene la norma, sino también fijarnos en la parte, oye, ¿qué ingredientes tiene? Tiene azúcar, tiene maltodextrina, tiene la parte de a lo mejor colorante, rojo 40, entonces realmente tenemos que ser muy cuidadosos en la parte de la orientación y enfocar obviamente a los cuidadores, a los padres, a que verifiquen muy bien esta cuestión de los alimentos. Muy bien, nosotros vamos a hacer otra pausa, pero no se vaya, ya estamos en la parte final de Cuidando mi Salud. Y bueno, ya estamos en el último bloque de este programa de Cuidando mi Salud, pero antes queremos y tenemos muchas preguntas para nuestras invitadas. Una de ellas es, pues, ¿cómo se puede motivar a los niños a comer cierto tipo de alimentos? Sí, una parte importante creo que en la que podemos ayudar a los niños para que se interesen más en su alimentación, y sobre todo, que ya lo hemos dicho todo el programa, en que consuman más verduras y frutas, es cuidar la presentación y las maneras incluso en la que nosotros les presentamos los alimentos. Recomendaciones y consejos que pueden llegar a sonar muy básicos pero que funcionan es, por ejemplo, cuidar los platos, a lo mejor ponerles platos que sean de caricaturas de personajes que les llamen la atención para que ellos se interesen en el momento de la comida. Cuidar las presentaciones y romper con lo típico que veíamos ya que tenemos la imagen del brócoli y de la zanahoria así solos, aislados nada más, y que a fuerza se lo tienen que comer, no, o sea, a lo mejor ponerles
caritas, dibujos, hacerles formas con los alimentos para que sea un poco más atractivo y les llame más la atención. Y otra recomendación o consejo que yo podría dar es involucrarlos en la participación de la preparación de los alimentos. Algo muy bueno es, por ejemplo, ponerlos a lavar las frutas y las verduras, porque desde ahí también incluso les estamos inculcando los hábitos de higiene, que nos ayuden a poner la mesa. Entonces son cosas muy básicas, pero que podemos utilizar para poder interesarlos un poco más. Claro. Ahora bien, ¿es bueno obligar a los niños a comer algunos de estos alimentos que no comen regularmente y que necesitan comer? No, realmente yo creo que tenemos que empezar, en este caso, por ejemplo, con los niños que tienen una aberración a algún alimento, a estar involucrando, por ejemplo, se puede dar la parte de un alimento favorito del niño y la parte de un alimento nuevo, ¿sí? Es decir, le puede poner, a lo mejor al niño le encanta, no sé, por así decirlo, la fresa, pero entonces está como un poquito reacio a consumir el plátano, ¿no? Entonces se le puede poner la parte de un alimento que él es su favorito, pero a un lado trocitos de un alimento que es nuevo para él, para que se empiece a integrar adecuadamente este alimento y que lo pueda estar consumiendo, pues obviamente paulatinamente. Obviamente sabemos que un niño cuando no le gusta un alimento puede decir no, pero eso no quita que le podamos poner ese alimento nuevo a un lado y que lo vea y que lo vaya integrando en algún momento. Con que se coma un pedacito de ese alimento ya es una situación favorable que lo va a ir integrando dentro de su alimentación, ¿no? Entonces es paciencia, los niños realmente lo que requieren es la parte de paciencia en la alimentación y pues el involucrar con, como ya lo decía mi compañera Dulce, la parte de estos hábitos de alimentación que se tienen que estar involucrando, por ejemplo, el incluirlos a la parte de la higiene, o incluso, por ejemplo, hay veces que a la mamá le digo, déjalo que te ayude a partir el plátano. Entonces, esa es una parte que a lo mejor le puede dar un cuchillo, obviamente diseñado para un niño preescolar, ¿no? Que ya los podemos hacer, comprar de manera fácil, y obviamente, pues bueno, estos utensilios son básicos e indispensables para ellos. Y perdón, yo sí que quisiera agregar también o destacar que es fundamental, no porque a la mamá, al papá o al tutor no le guste un alimento, en automático al niño no le va a gustar, porque eso sucede mucho. Si por ejemplo a mamá o a papá nunca en la vida le ha gustado el betabel, ese niño jamás va a probar el betabel, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros dejemos a un lado los gustos o los favoritismos como padres de familia, y aunque a mí no me guste, pues entonces tengo que darle a probar, porque la etapa preescolar es el momento en el que el niño empieza a probar de todos los alimentos y a conocer todos los tipos de alimentos de cualquier grupo. Entonces eso es muy importante, porque aparte les estamos dando el beneficio de que tengan mayor oportunidad de tener más nutrientes al darles mayor variedad en la alimentación. Como decimos comúnmente, ¿no? En la parte del preescolar se maneja la parte del moldeo del paladar. Entonces es necesaria la parte de esta consideración de variedad. Muy bien. Y bueno, dado que en esta etapa los niños ya comen solos, ¿cómo podemos garantizar que los alimentos que ingieren son inocuos? Bueno, creo que en esta parte sí los niños empiezan ya tienen un poquito más desarrollada lo que es su motricidad y pueden llevarse a la boca ya ellos por sí solos la alimentación. Si bien hay que tener los cuidados básicos de higiene, de que todos los utensilios o la superficie en donde vamos a estar comiendo pues tenga una buena higiene previa, o sea que esté todo limpio, y pues también dejarlos que ellos jueguen, experimenten, utilicen, como bien lo decía, los utensilios, si no en su caso las manos, porque también previamente pues hay que recomendar ese lavado y acostumbrarlos ya de por vida al lavado correcto de manos. Y si pues por ahí hubiera alguna bacteria, microorganismo que se nos fuera, como lo veíamos en la cápsula pasada, puede llegar a ser algún microorganismo que pues el mismo cuerpo lo va a rechazar y ayuda a que las defensas y el microbioma o la microbiota, pues se vaya favoreciendo y pues que el cuerpo esté preparado. Entonces no hay que estresarnos mucho de que cualquier alimento pueda tener por ahí alguna cosa, alguna bacteria. Si se va, pues incluso puede llegar a ser benéfica para que ese niño cree defensas y su cuerpo pues esté más preparado para futuras ocasiones. Claro. Y bueno, pues un mensaje final ya para despedirnos, licenciada. Pues básicamente le invito a la población a que los padres de familia, por ejemplo, que tengan dudas sobre la parte de la alimentación,
pues acudan con un especialista que los pueda orientar de manera efectiva, ¿no? Y pues bueno, cualquier cosa, pues estamos en el Departamento de Nutrición para servirles para cualquier orientación o alguna asesoría. Licenciada. Muchas gracias. Y de igual manera, hacer la invitación a toda la población, además de lo que ya comentaba mi compañera Dalia, del Departamento de Nutrición aquí en nuestra universidad, hacerles la atenta invitación a que acudan a los centros de salud, a que aprovechen a los diferentes nutriólogos que tenemos ubicados en el Instituto en el ICE, en el Instituto de Servicios de Salud, para que realmente les brinden una orientación correcta, adecuada, no solo a los niños, sino también a los padres de familia, y que pues en base a esto podamos tener en un futuro niños sanos, niños bien alimentados y bien nutridos, y que pues cuando sean adultos van a tener menos probabilidad de padecer enfermedades. ¿En todos los centros de salud se cuenta con este servicio? Actualmente no, pero la mayoría sí vamos a tener lo que sean ya nutriólogos como tal contratados, ¿sí? Entonces, dependiendo de las zonas, en algunos municipios, en las cabeceras principales y en los rurales y en los urbanos, sobre todo, es donde sí vamos a contar con nutriólogos. ¿Algún teléfono donde pueda comunicarse la gente que esté interesada en recibir este tipo de atención? Claro que sí, en el teléfono de la Secretaría de Salud es 910-7900, en la extensión 7111, que es la extensión en donde me podrán encontrar a mí. Con todo gusto les podemos dar información, incluso los podemos apoyar rápidamente con lo que tenemos unidades móviles, tenemos personal contratado, no solo nutriólogos, sino también activadores físicos que pueden brindar orientación por cada grupo de edad y que van a poder apoyar a los padres de familia, a los maestros o incluso a las empresas, a cualquier población que esté interesada en el servicio. ¿Algún teléfono aquí? No, todavía no hay servicio, ¿verdad? Hasta que regresemos. Creo que hasta que regresemos. Muy bien, pues yo quiero agradecer mucho a la licenciada Dulce Guadalupe Macías Díaz, responsable estatal del componente de determinantes personales del ICE, el habernos acompañado esta mañana en Cuidando Mi Salud. Al contrario, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a usted por habernos acompañado. También a la licenciada Dalia Valadez Reyes, que es profesora e investigadora de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a usted que nos acompañó a lo largo de esta hora. Yo soy Jorge Valencia, lo esperamos la próxima semana en una emisión más de Cuidando Mi Salud.